¿de acuerdo? Em, Como pueden ver, ahí estoy mostrándoles en la presentación lo último que alcanzamos a ver, ¿verdad? Que tenía relación con un trabajo distinto a un trabajo de expansión o compresión que nosotros podíamos obtener a través de, por ejemplo, o desde una celda electroquímica, ¿verdad? Donde veíamos que podíamos generar a través de una reacción de óxido-reducción espontánea que ocurre en dos semiceldas, ¿verdad? Generar una corriente y esa corriente podía ser utilizada para realizar un trabajo y ese trabajo nosotros lo habíamos definido anteriormente como un trabajo máximo útil, ¿cierto? Y tal como les dije la vez pasada, vamos a... hay una práctica de laboratorio en este ramo donde se establece o se mide este trabajo, ¿verdad? Y podemos a través de eso medir una entropía de mezcla y un delta G de mezcla, ¿de acuerdo? Así que más adelante cuando veamos cómo vamos a recuperar la parte práctica, vamos a hablar más en detalle sobre esto, ¿ya? Lo que nos corresponde ahora es hablar de energía libre, ¿verdad? Energía libre para materiales puros, porque hemos trabajado estas clases que hemos visto siempre para materiales puros. Más adelante vamos a comenzar a hablar de sistemas multicomponentes y vamos a introducir en nuestro trabajo la composición como una de las variables, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros poder trabajar con la energía libre para materiales puros, lo que tenemos que hacer es considerar la ecuación que yo les he mencionado ya en reiteradas ocasiones, que es dG es igual a D por un dP menos S por un dt, ¿verdad? Y está expresado en términos de energía libre molar, volumen molar y entropía molar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, estudiar cómo varía esta energía libre con la presión, considerando una variable constante como la temperatura, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos temperatura constante, se me iría el segundo término en la ecuación y debería yo integrar dG igual a B por un dP, integrarlo entre una atmósfera y la presión P, una presión P cualquiera, a temperatura constante. Entonces, eso es análogo a decir que el delta G molar es igual a la integral entre una atmósfera y una presión P del volumen molar por un dP. ¿De acuerdo? Y este delta G, esta variación de energía libre, sería la energía libre molar a la presión P menos la energía libre molar a una atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, G molar, el primero es a la presión P, este es a una atmósfera, y ambos son función de la temperatura, ¿de acuerdo? De la temperatura a la cual nosotros consideremos que estamos trabajando. Y eso va a ser igual a la integral entre una atmósfera y la presión P del volumen molar por un dP, ¿de acuerdo? Si nosotros reordenamos esta ecuación, podemos llegar a que la energía libre molar a la presión P y a la temperatura T que nosotros escogimos va a ser igual a la energía libre molar a la temperatura T también y a la presión de una atmósfera, más la integral entre una atmósfera y la presión P del volumen molar por un dP. ¿De acuerdo? Esa energía libre G sub 0 T sería la energía libre molar del compuesto puro bajo una atmósfera de presión, y esa temperatura que está entre paréntesis simplemente indica que es función de la temperatura, ¿vale? Es decir, va a depender de cuál sea la temperatura que nosotros escojamos para mantener constante en nuestro trabajo. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer ahora es tratar de resolver esta integral del volumen molar por un dP. Para eso, nosotros tenemos que recordar que los sólidos y los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que el volumen es prácticamente independiente de la presión, ¿verdad?
¿Por qué? Porque para yo poder eh, efectuar o realizar un cambio de volumen en un sólido o en un líquido, por efecto de la presión, tendría que hacer cambios muy grandes en presión para recién poder detectar un cambio en el volumen. Vale decir, si realizo cambios de presión normales, no muy grandes, el volumen permanece prácticamente invariable. Entonces, por esto se dice que para sólidos y líquidos, el volumen molar puede ser considerado constante con la presión a presiones moderadas, a presiones que no sean presiones extremas. Si eso es así, entonces la energía libre molar va a ser igual a la energía libre molar, ¿verdad? A la presión P va a ser igual a la energía libre molar a una atmósfera, que es función de la temperatura, más el volumen molar, y eso va a ser factor de la presión P menos P sub 0, ¿de acuerdo? Donde P sub 0 es una atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, además, la energía libre molar a la temperatura T y a la presión P va a ser igual a la energía libre molar a la presión de una atmósfera a la misma temperatura T, más el volumen molar, factor común de la presión P menos una atmósfera. Si estamos trabajando en presiones cercanas a una atmósfera, ¿verdad? Y sabemos que sólidos y líquidos presentan un volumen molar relativamente bajo, este término se puede considerar despreciable a presiones moderadas, a presiones cercanas a una atmósfera, ¿de acuerdo? De tal manera, se nos daría que para las fases condensadas, entendiendo como fases condensadas a la fase sólida y a la fase líquida, que la energía libre molar es independiente de la presión. Vale decir, la energía libre molar a la temperatura T y a la presión P va a ser igual a la energía libre molar a una atmósfera y a la temperatura T, y se desprecia la dependencia con P. ¿De acuerdo? Eso sería entonces válido para sólidos y líquidos, e insisto, se debe principalmente a que los sólidos y los líquidos son estados de la materia que son prácticamente incompresibles. Su volumen es prácticamente independiente de la presión, y yo necesitaría ejercer una presión muy alta para lograr pequeños cambios en volumen, ¿sí? Ahora, para el caso de gases, el volumen es mucho mayor que para sólidos y líquidos. Por lo tanto, G sí dependerá de la presión, ¿verdad? Y el volumen molar claramente va a ser dependiente de la presión. Nosotros no podemos, en este caso, eh, asumir, ¿verdad?, que el volumen molar es pequeño. ¿Por qué? Porque el volumen molar de un gas, nosotros vimos que era bastante más grande que el volumen molar de un líquido. Y para eso, en la clase pasada, vimos que el volumen molar, por ejemplo, del agua líquida a la presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius es del orden de 18 centímetros cúbicos. Mientras que el volumen molar de la misma agua, pero ahora en estado gaseoso, a la misma temperatura y presión, vale decir 25 grados Celsius y una atmósfera, sería de alrededor de 22.400 centímetros cúbicos, o 22,4 litros. Entonces el volumen molar ahora sí es bastante considerable, ¿verdad? Y entonces ahora lo que nosotros podríamos hacer para el caso de gases, el volumen, expresarlo en términos de la presión, ¿verdad? Gracias a la ecuación de gases ideales. Entonces consideramos un comportamiento como gas ideal, y de la ecuación de gases ideales que dice que P por V es igual a nRT, entonces el volumen sería igual a nRT partido por P. ¿Bien? Y me quedaría entonces que la energía libre a la presión P y a la temperatura T va a ser igual a la energía libre a la presión de una atmósfera a la misma temperatura T, más la integral entre una atmósfera y una presión P de nRT partido por P de P. Si nosotros consideramos ahora o dividimos por el número de moles,
llegamos a expresar la misma ecuación en términos de energía libre molar, ¿cierto? Y entonces lo que tendríamos que hacer acá es integrar, bueno, ERT saldrían fuera de la integral como constantes y me queda la integral de P partido por P. Y eso es logaritmo natural de P. Entonces, si yo evalúo esta integral, me quedaría el logaritmo natural de P menos el logaritmo natural de una atmósfera. Y la resta de logaritmos es igual al logaritmo del cociente. Por lo tanto, cuando yo resuelvo esta integral, me queda que RT va a ser el logaritmo natural de la presión P partido por una atmósfera. ¿De acuerdo? Y si nosotros nos acordamos de la definición del potencial químico, en que para una sustancia pura el potencial químico es igual a la energía libre partido por el número de moles, entonces la ecuación fundamental de la energía libre me está diciendo que el potencial químico a la presión P y a la temperatura T de un gas ideal va a ser igual al potencial químico a la presión de una atmósfera a la misma temperatura más RT logaritmo natural de la presión P. Y ese nu sub 0, que es función de la temperatura, sería el potencial químico estándar, ¿verdad? A una presión de una atmósfera. Y esto nos está diciendo entonces que a una temperatura determinada, la presión va a determinar la energía libre del gas ideal. Si aumenta la presión, ¿verdad? Aumenta el valor del logaritmo natural de P, por lo tanto aumenta el potencial químico, ¿verdad? Y como el potencial químico es energía libre molar, en el fondo estamos aumentando la energía libre molar del gas. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros respecto a, eh, a lo que busca un sistema en cuanto a su energía libre? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir, ya sea hablando por el chat, qué hemos dicho, cuál es el sentido en el cual va espontáneamente mi sistema, ¿verdad? Respecto a la energía libre? ¿No? Bueno, nosotros hemos dicho que nuestro sistema siempre va a buscar un mínimo de energía. En este caso sería un mínimo de energía libre. Gracias. Ahí Leonardo Escobar me contestó que si la energía libre disminuye, es espontáneo. Claro, el sistema se va a mover espontáneamente hacia un mínimo de energía libre. Va a disminuir su energía libre. Entonces, para que disminuya la energía libre, un gas siempre va a querer disminuir la presión, ¿verdad? Porque si disminuye la presión, disminuye la energía libre. Y cuando un gas disminuye su presión, claramente va a disminuir su presión cuando ocupa todo el volumen que tenga disponible. Entonces, por eso un gas tiende siempre espontáneamente a ocupar todo el volumen que tenga disponible. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, la presión aumenta, significa que el potencial químico aumenta y la energía libre también aumenta. Si yo aumento la presión de un gas y lo aumento mucho y lo encierro en un balón de, de gas como el que nosotros tenemos en los laboratorios o como el que tienen en su casa, ¿verdad? El gas va a estar a una presión muy alta dentro de ese cilindro. Entonces, si uno abre la llave, el gas sale para ocupar todo el volumen que tenga disponible en forma espontánea, ¿verdad? Y sale de forma bastante violenta, lo que es sinónimo de irreversibilidad. Entonces, nosotros sabemos que un proceso irreversible es un proceso espontáneo, ¿verdad? Entonces podemos decir que espontáneamente cuando nosotros abrimos esa válvula, el gas sale violentamente y ocupa todo el volumen que tiene disponible. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera nosotros podemos ir asociando cosas que observamos a nuestro alrededor con respecto a lo que nos está diciendo la termodinámica. ¿Ya? Ahora, con respecto a sustancias puras, nosotros podemos y sabemos, conocemos que podemos cambiar los estados de agregación de la materia, pasando de sólido, líquido,
y gas, ¿verdad? Haciendo cambios entre los estados, cambiando propiedades como son la presión y la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, realizando cambios en presión y temperatura, nosotros podemos originar cambios de fase. Entonces, si nosotros suponemos que tenemos un compuesto A que puede estar presente en la forma de fase alfa o fase beta, ¿verdad? Y denominamos esto como A super alfa y A super beta, el proceso, tal como está descrito, que A en fase alfa pase a A en fase beta, ¿verdad? Va a ser espontáneo si este delta G va a ser igual a cero. Perdón, va a ser menor que cero. Si es menor que cero, el delta G, el proceso es espontáneo. Vale decir, el G de A en beta menos el G de A en alfa tendría que ser menor que cero para que sea espontáneo. Si por el contrario el delta G es mayor que cero, lo que ocurre espontáneamente es el cambio inverso, que A en fase beta pasa espontáneamente a A en fase alfa. ¿De acuerdo? Y solo cuando A en fase alfa y A en fase beta tengan la misma energía libre molar, pueden existir ambas fases en equilibrio. Vale decir, si yo tengo la energía libre de A en alfa molar va a ser igual a la energía libre de A en fase beta molar, eso significa que yo voy a tener en equilibrio A en ambas fases. ¿De acuerdo? Podría ser, por ejemplo, un equilibrio entre el agua sólida o el agua líquida, o entre el agua líquida y el agua gas. ¿De acuerdo? Si tienen la energía libre molar iguales en el equilibrio, eso significa que en el equilibrio el potencial químico de A en alfa va a ser igual al potencial químico de A en beta. ¿De acuerdo? Y en condiciones de equilibrio, entonces, el delta G, que sería el potencial químico de A en beta menos el potencial químico de A en alfa, va a ser igual a cero. ¿Bien? Y esta es condición de equilibrio, ¿verdad? Entre dos fases. Supongamos entonces, si suponemos que tenemos este sistema, ¿verdad? En el equilibrio se nos cumple que el potencial químico de A en alfa va a ser igual al potencial químico de A en beta. Y eso nosotros podríamos considerarlo, esto está aquí en términos finitos, podríamos considerarlo en su forma diferencial. Y decir que en términos diferenciales, esto es equivalente a decir que la diferencial del potencial químico de A en alfa va a ser igual a la diferencial del potencial químico en beta. ¿Verdad? Entonces, como la diferencial del potencial químico es igual a la diferencial de la energía libre molar, nosotros tendríamos que la diferencial del potencial químico va a ser igual a menos la entropía molar por un dt más el volumen molar por un dp. Esto es la ecuación fundamental de la energía libre, ¿cierto? Y tendríamos que en esta ecuación diferencial, perdón, en esta igualdad de diferenciales, tengo para la diferencial de U en alfa sería igual a menos entropía molar de A en alfa por un dt más el volumen molar de A en alfa por un dp. Y en forma análoga, para A en la fase beta, tendríamos que la diferencial de A en la fase beta, la diferencial del potencial químico de A en la fase beta, va a ser igual a menos entropía molar de A en fase beta por un dt, más el volumen molar de A en fase beta por un dp. Y en la condición de equilibrio, yo puedo igualar estas dos expresiones del diferencial de potencial químico, y me queda la expresión que les estoy mostrando con el cursor, ¿de acuerdo? Y en esta ecuación nosotros podemos ver que podemos reunir términos a un lado de los términos que tienen como factor común al dt y en el otro lado los términos que tienen como factor común al dp. Y nos quedaría entonces que entropía molar de A en fase beta menos entropía molar de A en fase alfa por un dt va a ser igual a el volumen molar de A en fase beta menos el volumen molar de A en fase alfa por un dp. Y tal como habíamos planteado el proceso que iba de A en fase alfa a A en la fase beta, la entropía molar
de A en beta menos la entropía molar de A en alfa va a ser igual a el delta S del proceso. Y el delta B del proceso va a ser igual al volumen molar de A en fase beta menos el volumen molar de A en fase alfa. Por lo tanto, esto me está diciendo que en términos, estos términos que aparecen en la ecuación, ¿verdad? La diferencia entre entropías molares y la diferencia entre volúmenes molares son igual a el delta S molar por un dt y el delta B molar por un dp. Entonces, de esta ecuación, nosotros podemos obtener finalmente que dp a dt va a ser igual a delta S molar partido por delta B molar. ¿Sí? Esta ecuación me está dando cuenta de la variación de la presión con la temperatura y va a estar relacionado con el delta S molar partido por el delta B molar. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que en el equilibrio el delta G es igual a delta H menos T por delta S, ¿verdad? Lo que es válido también para las funciones de estado molares. Por lo tanto, de esto se desprende que el delta H molar partido por T va a ser igual al delta S molar. Y entonces yo podría, en la ecuación que obtuvimos anteriormente, reemplazar el delta S molar por delta H molar partido por T. Y con esto entonces llegamos a la ecuación de P a dt va a ser igual a delta H molar partido por T y por delta B molar. Y esto es la ecuación de Clapeyron, donde este delta H molar es el calor latente de transición de fase. Por ejemplo, si estamos trabajando con una transición de fase que es de ebullición, este delta H correspondería al delta H de fusión, de ebullición. Si es de fusión, al de fusión. Y si es de sublimación, al de sublimación, ¿verdad? Entonces aquí aparecen los calores latentes de transición de fase. Ahora, nosotros podemos pensar en esta ecuación y hacer algunas aproximaciones, ¿verdad? Esta ecuación, tal como estoy mostrando ahí con el cursor, es válida para cualquier cambio de fase entre los que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, si nosotros consideramos una transición de fase en que la fase final va a ser una fase gaseosa, y como sabemos que el volumen molar del sólido y el volumen molar del líquido es bastante más pequeño que el volumen molar del gas, recuerden ustedes que el volumen molar del gas es aproximadamente 22,4 litros, 22.400 centímetros cúbicos para el agua a una atmósfera y 25 grados Celsius en fase gaseosa. Mientras que si es sólido o líquida, el volumen va a ser aproximadamente 18 centímetros cúbicos. Por lo tanto, para una transición de fase en que pasamos de sólido a gas o de líquido a gas, el delta B molar de esa transición de fase podemos pensarlo como despreciar el volumen molar del sólido o del líquido y quedarnos solamente con el volumen molar del gas. Es decir, que el delta B molar va a ser igual al volumen molar del gas, ¿cierto? Y el volumen molar del gas nosotros sabemos que es igual a RT partido por P. Por lo tanto, en la ecuación de Clapeyron, este delta B nosotros asumimos que es igual al volumen molar del gas. Y a su vez, el volumen molar del gas, si consideramos que es un gas ideal, va a ser igual a RT partido por P. Por lo tanto, la ecuación me queda que dP partido por dt va a ser igual a delta H de vaporización molar por P partido por RT cuadrado. ¿De acuerdo? Y para poder resolver esta ecuación, nosotros reunimos términos dependientes de la presión a un lado y dependientes de la temperatura en el otro, y podemos decir que integrar entre dos puntos, un punto a una presión P1 y a una temperatura T1, y una presión P2 y temperatura T2. Entonces, dP partido por P lo integro entre P1 y P2, y eso me da logaritmo natural de P2 menos logaritmo natural de P1, y eso es igual al logaritmo natural de P2 partido por P1, ¿verdad? Y para el caso del delta H de vaporización,
hay dos caminos posibles. Pensar que el delta H de vaporización es independiente de la temperatura, por lo tanto sale fuera de la integral como una constante, y lo que se integra es, bueno, sale junto con R, ¿verdad? Porque R también es una constante, entonces sale como menos delta H de vaporización partido por R, e integro de T partido por T cuadrado, ¿verdad? Y la integral de T partido por T cuadrado es menos T a la menos 1, o menos 1 partido por T, ¿verdad? Entonces así me surge este signo negativo delante, y me queda entonces que el logaritmo natural de P2 partido por P1 va a ser igual a menos delta H vaporización partido por R, factor de 1 partido por T2 menos 1 partido por T1. ¿Mm? Esto es con el delta H de vaporización, considerándolo independiente de la temperatura. ¿De acuerdo? Y con esta ecuación, por ejemplo, si nosotros estamos considerando la vaporización o la ebullición, si nosotros conocemos, por ejemplo, que el agua a la presión de una atmósfera ebulle a una temperatura de aproximadamente 100 grados Celsius, podríamos calcular, si conocemos el delta H de ebullición, a qué temperatura ebulle el agua si bajamos la presión a media atmósfera o bien la subimos a 2 atmósferas, ¿verdad? Entonces yo podría hacer ese tipo de predicciones usando esta ecuación, ¿de acuerdo? Ahora, también alguien podría decir, bueno, si conozco dos puntos, por ejemplo, temperatura de ebullición a una presión P1 y temperatura de ebullición a una presión P2, podríamos también calcular el delta H de ebullición o de vaporización. Sin embargo, ahí estaríamos usando dos puntos para determinar el delta H de ebullición, y eso trae consigo mucho error. Entonces, lo que se hace cuando uno quiere determinar, por ejemplo, a partir de distintos puntos de ebullición a distintas presiones, determinar el delta H de ebullición o de vaporización, lo que hace es considerar la integral de la ecuación sin límites, vale decir, sin hacer una evaluación. Y podría yo decir que la integral de P partido por P es igual al logaritmo natural de P, mientras la integral de delta H vaporización partido por RT cuadrado por un dt es igual a menos delta H de vaporización partido por RT más la constante de integración, ¿cierto? Y ahí yo no estoy evaluando, ¿verdad? Pero esta ecuación tiene la forma de una ecuación de una línea recta, ¿verdad? En que el logaritmo natural de P puede ser considerado como I, M, que sería la pendiente, sería igual a menos delta H partido por R, y X sería 1 partido por T, ¿verdad? Y bueno, el intercepto sería la constante de integración. Entonces yo podría, conociendo varios puntos entre de ebullición y temperatura de ebullición a distintas presiones, yo podría construir un gráfico, ¿verdad? Y de ese gráfico, a partir de la pendiente, obtener delta H de vaporización partido por R. Si lo multiplico por R, obtengo el delta H de ebullición o de vaporización, ¿de acuerdo? Lo mismo podría hacer yo para sublimación, ¿sí? Ahora, cuidado con esta ecuación, cuidado con estas ecuaciones, porque serían válidas solamente para transiciones de fase en la cual la fase final sea la fase gaseosa. Por lo tanto, podríamos hablar de una ebullición, podríamos hablar de una sublimación, pero no podríamos hablar de una fusión, ¿verdad? Porque para una fusión nosotros no podemos asumir que el delta B va a ser igual al volumen molar del gas, y no podemos hacer todo el razonamiento que hicimos después, sino que para una fusión lo que nosotros tendríamos que usar es la ecuación completa y ver cómo medimos el delta B, ¿verdad? Ahora, también existe la posibilidad de que el delta H de
ebullición o de vaporización sea dependiente de la temperatura, ¿verdad? Y si depende de la temperatura, nosotros teníamos que el delta H, cuando depende de la temperatura, depende de una forma que está relacionada con el C sub P. Entonces, nosotros tendríamos que expresar el delta H en función del C sub P, y también los C sub P van a estar expresados en términos de temperatura, introducirlos acá introducirlos acá, perdón, y considerarlos en la integración. Entonces ese camino es un poco más complejo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Bien, no hay consultas al parecer. Entonces, nosotros tenemos que a partir de cambios de fase podemos obtener la ecuación de Clapeyron, ¿verdad? Y con la ecuación de Clapeyron nosotros podemos trabajar en pos de determinar el delta H de la transición de fase. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos de cambios de fase o transiciones de fase. Es cuando tenemos el paso desde fase líquida a fase gaseosa, que es ebullición. El sentido inverso, que sería cuando el gas condensa para formar un líquido, se habla de condensación, ¿cierto? Y tenemos ahí también listado el otro tipo de transiciones de fase, como sería la fusión, cuando pasamos del estado sólido al estado líquido, y el inverso del estado líquido al estado sólido, para hablar de cristalización. Y nos faltaría aquí referirnos a la sublimación, que sería el paso desde sólido a gas, y el inverso, que sería desde fase gaseosa a fase sólida. Entonces, para describir la termodinámica de estos procesos, de estas transiciones de fase, el principio guía va a ser la energía libre, y nosotros sabemos que la energía libre, nuestro sistema tiene una tendencia a alcanzar la más baja función de Gibbs a temperatura y presión constantes, ¿verdad? Entonces, si podemos decir que si determinada presión y temperatura el potencial químico de un sólido es menor que el potencial químico de un líquido, podemos decir que el sólido va a ser estable bajo estas condiciones. Y si tengo líquido, el líquido va a tender a congelarse o a solidificar. Si tengo en ciertas condiciones que el potencial químico del gas va a ser va a ser menor que el potencial químico del líquido, si tengo líquido en esas condiciones, el líquido tenderá a evaporarse espontáneamente. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos que aclarar en este punto que estas son condiciones o consideraciones termodinámicas y no cinéticas. Vale decir, no consideramos con nosotros el tiempo que puede transcurrir en que la sustancia pase a la otra fase, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que a temperaturas y presiones normales, el carbono es estable en su forma como carbono grafito, ¿cierto? Pero sin embargo, nosotros en estas condiciones normales podemos también observar diamantes, o sea, existen diamantes a temperaturas y presión normales. Y si este potencial químico del diamante tiene un valor mayor, eso significa que el diamante tiene una energía libre mayor que el grafito, considerándolo como energía libre molares. Por lo tanto, lo que debe ocurrir ahí espontáneamente es que el carbono como diamante pase a carbono como grafito. Lo que sucede es que nosotros no vamos a poder ver este cambio porque demora mucho o porque probablemente haya algún estado intermediario que sea un estado metaestable. ¿De acuerdo? Pero la termodinámica me estaría diciendo que en condiciones de temperatura y presión normales, la fase que debería ser estable es la fase de carbono como grafito.
y no el carbono como diamante. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que nosotros abordar las transiciones de fase desde un punto de vista termodinámico. Para eso, el principio guía es estudiar el potencial químico, ¿verdad? Y el potencial químico, nosotros sabemos que está dado por esta ecuación, está expresado diferencialmente. ¿Ver? La diferencial del potencial químico va a ser igual a la diferencial de la energía libre molar, y esto es igual a menos entropía molar por un dt más el volumen molar por un dp. Entonces, nosotros acá estamos observando un gráfico en el que se representa el potencial químico de una sustancia pura en el eje Y versus la temperatura en función, la temperatura en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, y la curva es la curva que está formándose en una primera etapa una línea continua, después una línea segmentada y después una línea con segmentos más pequeños, ¿de acuerdo? Y este gráfico me está representando aquí zonas de estabilidad del sólido, del líquido y del gas. Entonces nosotros pensemos cómo se origina un gráfico de este tipo. ¿De acuerdo? En un gráfico de este tipo, si nosotros queremos representar potencial químico en función de la temperatura, una curva me va a indicar la derivada de, perdón, la curva que tenga el potencial químico en función de la temperatura, ¿verdad? Va a tener una pendiente que va a ser igual a la diferencial de potencial químico partido por la diferencial de la temperatura. Vale decir, a presión constante, esto debería estar ocurriendo a una presión P, ¿verdad? A una presión P se me va el segundo término de la ecuación y me queda que la diferencial del potencial químico es igual a menos S molar por un dt. Y esto es análogo a decir que la diferencial del potencial químico cuando varía la temperatura a una presión P va a ser igual a la entropía, a menos la entropía molar. ¿De acuerdo? Entonces una curva para un sólido, ¿verdad? Una curva que represente la variación del potencial químico con la temperatura a presión constante, para un sólido va a tener una pendiente que va a ser proporcional a la entropía del sólido, a la entropía molar del sólido. Como va a ser menos la entropía molar del sólido, la pendiente siempre va a ser negativa, ¿verdad? Porque la entropía molar siempre va a ser positiva. Entonces, para el sólido, como la entropía molar del sólido además es baja, nosotros podemos pensar que la pendiente va a ser relativamente baja, pero pendiente negativa, ¿de acuerdo? Y es lo que está expresado allí con la línea continua, ¿verdad? Esa sería la variación del potencial químico con la temperatura para el caso del sólido. Para el caso del líquido, la entropía molar es un poco mayor, por lo tanto, la pendiente va a ser un poco más negativa, ¿cierto? Y ese es el caso de la línea de trazo para el caso del líquido, ¿cierto? Y finalmente, para el caso del gas, la pendiente de la curva va a ser con una pendiente aún más negativa, ¿verdad? Y mayor en magnitud. Entonces, para el gas, la variación del potencial químico está dada por la línea de los segmentos chiquititos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la variación del potencial químico del gas con la temperatura. ¿Qué sucede? Sucede que bajo una temperatura determinada, el potencial químico de la fase sólida va a ser menor que el potencial químico de la fase líquida y menor que el potencial químico de la fase gaseosa. Entonces, en este intervalo de temperaturas, desde esta temperatura T sub m hacia temperaturas menores, la fase estable va a ser la fase sólida. ¿Qué pasa a la temperatura T sub m? A la temperatura T sub m, el potencial químico de la fase sólida es igual al potencial químico de la
fase líquida. Y por definición, entonces, nosotros aquí estaríamos en una condición de equilibrio de fase entre fase sólida y fase líquida. Por lo tanto, esa sería la temperatura de fusión. Y por eso se llama T sub M, de temperatura de melting, ¿cierto? Entonces, y entre esta temperatura T sub M, o temperatura de fusión, y el T sub B, ¿qué sucede allí? Sucede que el potencial químico de la fase líquida va a ser menor que el potencial químico de la fase sólida y menor que el potencial químico de la fase gaseosa. Por lo tanto, bajo esta línea de trazo, el potencial químico, perdón, la fase sólida, la fase líquida es la fase estable, la fase que presenta menor potencial químico. Ahora, ¿qué sucede a la temperatura T sub B? A la temperatura T sub B, el potencial químico de la fase líquida es igual al potencial químico de la fase gaseosa, ¿cierto? Y se interceptan ambas rectas. Entonces, por definición, estamos acá en un equilibrio de fase líquido-gas, y esa es una temperatura del T sub B, sería la temperatura de ebullición, temperatura de boiling, ¿verdad? Entonces, con esto, nosotros podemos, a partir de la ecuación fundamental de la energía libre, ¿verdad?, por una sustancia pura, y conociendo que esta diferencial de la energía libre molar es igual a la diferencial del potencial químico, nosotros podemos ver cómo se genera un gráfico de potencial químico en función de la temperatura y cómo se generan entonces las zonas de estabilidad de fase sólida, de la fase líquida y de la fase gaseosa. Entonces, nosotros podríamos pasar de una fase sólida, aumentando la temperatura, a un equilibrio de fase entre temperatura entre sólido y líquido. Entonces ahí vamos a tener una transición de fase de fusión. Después, cuando todo el sólido se haya fundido y solo que tengamos líquido, vamos a aumentar la temperatura del líquido hasta cuando llegamos al equilibrio de fase entre líquido y gas, ¿verdad?, donde se igualan los potenciales químicos del líquido y del gas. Y cuando todo el líquido ha pasado al gas, entonces llegamos solo a una zona de estabilidad gaseosa, y si seguimos aumentando la temperatura vamos a estar calentando la fase gaseosa. ¿De acuerdo? Y esta curva, generada por los trazos continuos, el trazo de segmento y el trazo de segmentos más pequeños, va a estar dado para una presión determinada, porque nosotros dijimos que esto era una presión constante para determinar o para eliminar el segundo término en la ecuación fundamental de la energía libre molar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a considerar qué sucede a temperaturas constantes. Vale decir, una temperatura constante va a significar que nos estamos moviendo en un sentido vertical, ¿verdad?, en el eje de las Y, ¿verdad?, sin variar X, sin variar la temperatura. Entonces tenemos que ver qué pasa en cada punto, ¿verdad?, del eje X cuando hay un cambio de presión. Para eso, nosotros vamos a mantener nuestra existencia de sólido, líquido y gas a una temperatura, a una presión P. Va a estar dado por la línea de trazos que está en el gráfico de la izquierda. ¿De acuerdo? Y si nosotros consideramos ahora que la diferencial del potencial químico sigue siendo menos S molar por un dt más B molar por un dP, y consideramos ahora una temperatura constante, el volumen, la diferencial del potencial químico va a estar dado por el volumen molar por un dP. ¿De acuerdo? Entonces, a una temperatura constante, va a decir a un valor de temperatura, a un valor del eje X en el gráfico, ¿verdad?, la variación del potencial químico cuando varía la presión va a estar dado o va a ser proporcional al volumen molar. ¿Qué pasa si nosotros disminuimos la presión en un valor determinado? Disminuimos la presión en una cantidad determinada. Disminuimos la presión y construimos un gráfico a una nueva presión P sub', ¿verdad? Entonces,
Si de P disminuye, ¿verdad? P, la presión se hace menor, el potencial químico también va a disminuir y va a disminuir en forma proporcional al volumen molar. Entonces, como el sólido generalmente tiene un volumen molar menor que el líquido y el líquido un volumen molar menor que el gas, entonces esta disminución de presión va a traer una pequeña disminución en la presión. Pasamos desde la línea segmentada que les estoy mostrando con el cursor a la línea continua que les estoy mostrando ahora. Entonces hay una pequeña disminución a cada temperatura, que es constante, hay una pequeña disminución del potencial químico, puesto que la presión disminuye y el volumen molar siempre va a ser positivo. Pero en el caso del sólido, el volumen molar es pequeño, por lo tanto, un cambio de presión multiplicado por algo pequeño trae un cambio pequeño en el potencial químico. ¿Qué pasa en la fase sólida? Si tenemos la fase líquida. En la fase líquida el volumen molar va a ser un poco mayor que el volumen molar del sólido. Entonces este cambio de presión va a traer, esta disminución de presión va a traer una menor, o sea, una mayor disminución en el potencial químico, ¿verdad? Y pasamos a entonces observar una mayor disminución en el potencial químico cuando disminuimos la presión. Y en la fase gaseosa, cuando el volumen molar es más alto que nunca, ¿verdad? La disminución del potencial químico cuando disminuimos la presión va a ser bastante grande. Entonces pasamos desde la línea segmentada nuevamente a la línea continua y observamos un gran decaimiento en el potencial químico a cada temperatura. Entonces, lo que sucede cuando nosotros cambiamos la presión, pasamos de una curva a otra, vamos a observar que la temperatura de fusión disminuye a un T sub m, ¿verdad? De Tm' pasa a un T sub m, y la temperatura de ebullición pasa de un Tb' a un Tb, T sub b, ¿verdad? Entonces disminuye la temperatura de fusión y disminuye también la temperatura de ebullición. Cuando nosotros disminuimos la presión eh, a una temperatura fija, constante. Ahora, pero si miramos con cuidado los gráficos, nosotros podemos observar que la temperatura de fusión disminuye, pero disminuye en menor cantidad de lo que disminuye la temperatura de ebullición, ¿cierto? La temperatura de ebullición tiene una mayor disminución que la temperatura de fusión. Entonces, si nosotros continuamos disminuyendo la presión, la temperatura de ebullición va a disminuir aún más y la temperatura de fusión un poco solamente. Entonces, si continuamos disminuyendo la presión, lo que vamos a hacer es que la temperatura de ebullición va a pillar o se va a sobreponer con la temperatura de fusión. Y en ese caso, entonces, vamos a lograr una desaparición de la zona de estabilidad de la fase líquida. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros, si disminuimos la presión bastante, para una sustancia pura, podemos lograr la transición de fase entre sólido y gas y de gas a sólido, vale decir, sublimación y deposición, ¿verdad?, a presiones bajas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? El gráfico de la izquierda está siendo pensado en que el volumen molar del gas es mayor que el volumen molar del líquido y el volumen molar del líquido es mayor que el volumen molar del sólido, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay casos en que el volumen molar del líquido es menor que el volumen molar del sólido y esa variación está expresada en el gráfico de la derecha. Entonces, como el volumen molar del líquido aquí sería menor que el volumen molar del sólido, el cambio más pequeño en el potencial químico lo tendríamos en el caso del líquido, no como antes que lo teníamos en el caso del sólido. Entonces, esto trae como consecuencia que disminuyendo la presión, el potencial químico del sólido va a variar en una cantidad que podría ser considerado intermedio, mientras que para la fase líquida el potencial químico va a disminuir muy poco, y para el gas siempre va a variar bastante más. Y eso va a traer como consecuencia
que tenemos cambios en las temperaturas de fusión y en la temperatura de ebullición. Solo que ahora la temperatura de fusión, en lugar de disminuir, como lo hacía en el caso anterior, aumenta. ¿De acuerdo? Mientras que la temperatura de ebullición sí va a disminuir desde TV' a TV, ¿verdad? Entonces, tendríamos nosotros que en un caso en el que el volumen molar del líquido es menor que el volumen molar del sólido, se da un aumento en la temperatura de fusión y una disminución en la temperatura de ebullición cuando nosotros hacemos una disminución de la presión. Y este es el ejemplo, o sea, este ejemplo es aplicable, este caso es aplicable al agua, ¿verdad? Porque el agua en ciertas condiciones el agua líquida tiene un volumen molar menor que el agua sólida, ¿de acuerdo? Y por eso el hielo flota, ¿verdad? En lugar de irse al fondo en un vaso. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos con esto concluir que tenemos distintos comportamientos en cuanto al potencial químico y su variación con la presión a temperatura constante, dependiendo de los volúmenes molares de las fases sólidas, líquidas y gaseosas. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta respecto a esto? Ya, Tomás me dice que no. Si alguien tiene una consulta, por favor no duden en hacerla. Ok, entonces con esto hemos visto cómo varían las temperaturas de ebullición y temperaturas de fusión, ¿verdad? Mediante cambios en la presión, ¿cierto? Y también hemos podido ver cómo definimos zonas de estabilidad de sólido, líquido y gas, considerando el potencial químico y los valores que representa para distintas fases a distintas temperaturas, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nos podemos hablar a continuación es respecto a los diagramas de fase, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí un gráfico presión en función de la temperatura. Tenemos dos gráficos en realidad, uno que es para el agua, ¿verdad? Y otro que es para el dióxido de carbono. Vamos a ver primero el del caso del dióxido de carbono. El caso del dióxido de carbono, nosotros tenemos aquí una zona de un celeste más claro, que es la zona de estabilidad del sólido, una zona de un celeste un poquito más fuerte, que es la zona de estabilidad del líquido, y una zona de color amarillo, ¿verdad? Que es la zona de estabilidad del dióxido de carbono gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces, en un diagrama como este, ¿verdad? Y en estas superficies, ya sea la celeste más clara, la celeste más oscura o la amarilla, nosotros podemos representar o podemos decir que cada punto en cada uno de estos sectores corresponde a un estado de nuestro sistema, a un estado intensivo, ¿verdad? A un estado que es independiente de la cantidad de materia, ¿de acuerdo? Entonces, cada punto en cada una de estas regiones va a corresponder a un estado. Por ejemplo, a 5.11 atmósferas y aproximadamente menos 78,5 grados Celsius, este punto me va a indicar el estado del dióxido de carbono y va a ser un dióxido de carbono sólido, ¿cierto? Acá en el punto que estoy mostrando con el cursor. Podemos tenerlo a temperaturas un poco mayores o temperaturas un poco menores, también a presiones un poco mayores o a presiones un poco menores. Entonces voy a tener infinitos puntos, infinitos estados de mi sistema, como el dióxido de carbono sólido. Lo mismo para el dióxido de carbono líquido y lo mismo para el dióxido de carbono gaseoso. ¿De acuerdo? Mientras que estas zonas, estas líneas continuas representan, ¿verdad?, el equilibrio de fase
en este caso, de la fase sólida con la fase gaseosa, ¿verdad? Entonces, desde donde les estoy mostrando con el cursor hasta el punto X, voy a tener a lo largo de esta línea equilibrio entre dióxido de carbono sólido y dióxido de carbono gaseoso. Entre X y la línea que les estoy mostrando a lo largo de esta línea, vamos a tener equilibrio entre el dióxido de carbono sólido y el dióxido de carbono líquido. Y entre X y el punto que les estoy mostrando con el cursor, a lo largo de esta línea vamos a tener equilibrio entre el dióxido de carbono líquido y el dióxido de carbono gaseoso. Entonces acá vamos a estar representando la temperatura de sublimación, ¿verdad? A distintas presiones. Acá tenemos la temperatura de fusión a distintas presiones y acá tenemos la temperatura de ebullición a distintas presiones. ¿De acuerdo? Nosotros dijimos cuando vimos el caso anterior que si nosotros podemos reducir la presión, en ambos casos, vamos a lograr que la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión se superpongan, y en ese caso vamos a eliminar la zona de estabilidad de la fase líquida y tendríamos paso desde fase sólida a fase gaseosa o la inversa de fase gaseosa a fase sólida, y eso correspondería a sublimación o deposición, ¿cierto? Entonces podemos nosotros observar que para el caso del dióxido de carbono, bajo 5.11 atmósfera, se da directamente la sublimación, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros en las condiciones en que nosotros vivimos, que es expresión de una atmósfera, nosotros vemos que la fase estable del dióxido de carbono en nuestras condiciones va a ser la fase gaseosa. Por eso cuando nosotros tenemos lo que se conoce como el hielo seco, que es un trozo de dióxido de carbono sólido, y lo introducimos, por ejemplo, en un recipiente con agua, este comienza a burbujear porque se comienza a sublimar, pasa de sólido a fase gaseoso generando burbujas, ¿verdad? Y ese es el efecto que nosotros observamos cuando ponemos el dióxido de carbono sólido en un vaso de agua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo otro que podemos decir es que la temperatura de ebullición del dióxido de carbono, que va a ser a lo largo de esta línea, podemos decir que la temperatura de ebullición aumenta cuando aumenta la presión. También podemos decir que la temperatura de fusión aumenta cuando aumenta la presión. ¿De acuerdo? Ahora, en el gráfico de la izquierda, nosotros tenemos el caso del agua líquida. Perdón, en el caso del agua, son distintas fases: agua líquida, agua sólida y agua gaseosa. Y aquí podemos observar claramente el efecto que yo les mencionaba anteriormente, que el agua presenta en sus volúmenes molares un ordenamiento distinto, ¿verdad? El volumen molar del agua líquida es menor que el volumen molar del agua sólida. Por lo tanto, el punto de fusión del agua, en lugar de aumentar con la temperatura, como lo hace generalmente, disminuye. Y aquí tenemos una pendiente negativa en lugar de esta pendiente positiva que tenemos en el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una diferencia radical entre el comportamiento del agua y con respecto al resto de las sustancias, por ejemplo, el dióxido de carbono, en que la temperatura de fusión disminuye cuando nosotros aumentamos la presión. La temperatura de ebullición sí aumenta cuando aumentamos la presión, ¿verdad? Y eso es lo que debería ser. ¿Qué más tenemos en estos gráficos? Nosotros en estos gráficos, además de los equilibrios sólido-gas, sólido-líquido y líquido-gas, tenemos también un punto, que es el punto A en el caso del agua, o X en el punto de dióxido de carbono, que es un punto en el cual tenemos un equilibrio entre las tres fases, ¿vale? Es decir, entre el sólido, el líquido y el gas, ¿de acuerdo? Para ambas sustancias. Y esto es lo que se conoce como el punto triple para el caso del agua, que está a 4,58 torricelli, ¿verdad? Y 0.0098 grados Celsius. Entonces el punto triple del agua siempre va a estar allí en esos valores: 4,58 torricelli y 0,0098 grados Celsius.
Para el caso del dióxido de carbono, el punto triple está a 5,11 atmósferas y a menos 56,4 grados Celsius. Y también tenemos un punto D, que es el punto en el cual finaliza el equilibrio entre líquido y gas, tanto para el agua como para el dióxido de carbono. Y este punto D, para el caso del agua, o el punto Z, para el caso del dióxido de carbono, es un punto que se llama punto crítico, en que se alcanza una temperatura crítica y una presión crítica, ¿verdad? Por sobre las cuales la fase líquida y vapor no pueden coexistir en equilibrio, ¿verdad? Entonces, de aquí hacia arriba no hay equilibrio en fase líquida y fase gaseosa, ¿verdad? Por lo tanto, se habla, bueno, y tampoco si yo el estado que yo tengo allí lo comprimo, tampoco observo nunca una licuación. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que después del punto crítico hablamos de un fluido supercrítico, ¿de acuerdo? No existe coexistencia por sobre este punto crítico de fase sólida y fase líquida y fase gaseosa, sino que lo que ocurre allí es la formación de un fluido supercrítico. ¿De acuerdo? Entonces, al contrario de lo que ocurre bajo la temperatura crítica, en que sí puedo producir una licuación, por sobre la temperatura crítica no puedo producir esa licuación, ¿verdad? Y por último, lo que podemos mencionar es que para eh, producir transiciones de fase, ¿verdad? Lo que hacemos es atravesar estas zonas de coincidencia. Yo puedo pasar de agua líquida, agua sólida a agua gas, de agua sólida a agua líquida, ¿verdad? Por cambios de temperatura, pero también podría hacerlo por cambios de presión, ¿verdad? Y lo mismo para el dióxido de carbono. Además, lo otro que podemos observar es que cuando disminuimos la presión, ¿verdad? Vale decir, vamos, por ejemplo, para el caso del agua de menos 18, perdón, de 18 atmósferas, 218 atmósferas, tenemos una zona de estabilidad de la fase líquida, ¿verdad? Y si bajamos a una atmósfera, esa zona de estabilidad es bastante menor, ¿verdad? Y ese es el efecto que también observamos en el dióxido de carbono. A 73 atmósferas tenemos una zona de estabilidad bastante amplia de temperatura y si disminuimos la presión vamos a tener menos zona de estabilidad hasta que si bajamos la presión lo suficiente podemos lograr sublimación en ambos casos, que es lo que ocurría en los gráficos anteriores cuando nosotros veíamos que el hecho de que la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión cambiaran, ¿verdad? Producía que disminuyera la zona de estabilidad líquida y disminuye hasta tal punto en que en algún momento nosotros podemos eh, hacer que a ese valor de presiones ya, o sea, se alcanza un valor de presiones en las cuales ya no existe estabilidad de la zona líquida y ahí hablamos solamente de transiciones de fase del tipo de sublimación y la inversa que sería la deposición. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta de lo que hemos visto? Pueden hacerla por el chat si no quieren hablar. Mm, No hay dudas. Bien, entonces por hoy vamos a quedar hasta aquí. Nos veremos entonces en clases el día lunes